Parece que se va y viene la señal. Avisen porfa si por ahí no escuchan algo o... Está bien, doctora. Dale. Vamos a hablar hoy de dengue. En realidad era para comenzar con vacunas, pero al final como estamos teniendo muchos casos de dengue, ¿verdad? Vamos a comenzar un poco con este tema y la próxima semana vamos a dar vacunas. Como ustedes saben, el dengue es un virus, es una enfermedad viral que está causada por el virus del dengue, ¿verdad? Que pertenece al género Flavivirus, es un arbovirus y que se transmite por la picadura de los artrópodos hematófagos, mosquitos y garrapatas. El vector es el mosquito de la especie Aedes aegypti, sobre todo, ¿verdad? Que es el que transmite esta enfermedad. Cuando hablamos de dengue, sabemos que existen varios serotipos, existen 4 serotipos del virus del dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4, y en este momento tenemos en nuestro país, desde que comenzó la epidemia del dengue, tenemos ya circulación de todos los serotipos. Como enfermedad, constituye uno de los principales problemas de salud pública, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y desde que comenzó inicialmente el dengue en el año 89, que fue cuando tuvimos la primera gran epidemia, hasta la fecha ha ido en aumento. Cada vez tenemos más casos, ¿verdad? No solamente en nuestro país, sino en todo lo que es el cono sur, ¿verdad? En las últimas décadas. Y en nuestro país ya se considera actualmente el dengue como una enfermedad endémica. O sea, así como en su momento fuimos endémicos para paludismo, que hoy en día es una enfermedad erradicada, hoy, hoy en día se considera que nosotros somos un país endémico para lo que es el dengue. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que el virus circula en cualquier estación del año prácticamente podemos ver en cualquier momento. Cuando hablamos de dengue como enfermedad, sabemos que es una enfermedad que tiene un proceso con varias formas de expresión clínica y de evolución poco predecible, desde formas monosintomáticas o muchas veces incluso que pasan desapercibidas hasta formas potencialmente mortales. Este sería el circuito, ¿verdad? O la forma de transmisión, ¿verdad? Tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días en que el mosquito sano se pone en contacto o pica, ¿verdad? A un paciente que está en su periodo de viremia. El virus permanece en la sangre durante 4 a 5 días, que sería el periodo de la viremia, ¿verdad? De un enfermo con dengue. De ahí tiene una incubación extrínseca en el mosquito, en el que pasa más o menos 10 a 12 días para que ese mosquito se convierta en transmisor y siga el círculo. Bueno, hablamos de que es una enfermedad sistémica de espectro amplio y incluye formas de manifestaciones clínicas desde leves hasta formas muy graves. El periodo de incubación característicamente del dengue dura de 2 a 7 días y tiene 3 fases características: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación, cada una con sus características. Este cuadrito es el que ustedes deben manejar y conocer bastante bien, ¿verdad? Porque digamos que muestra las 3 fases y lo que ocurre tanto a nivel clínico, laboratorial y desde el punto de vista de la viremia, ¿sí? Tenemos entonces la fase febril, que puede durar de 2 a 7 días, ¿verdad? Este periodo de la fase febril, generalmente, como su nombre lo dice, puede presentar fiebre, decaimiento del estado general, mialgias, artralgias, cefaleas, ¿verdad? Y que muchas veces hace que sea difícil de diferenciar de otros cuadros, como por ejemplo, como tenemos circulación ahora con el coronavirus, ¿verdad? Que prácticamente al inicio puede manifestarse de igual forma que el dengue. Posteriormente viene la fase crítica, ¿verdad? Que dura de 48 a 72 horas y característicamente se ve en el periodo de efervescencia de la fiebre, es decir, cuando la fiebre pasa es cuando pueden aparecer los signos de alarma, ¿verdad? Que nos anuncian la presencia de la fase crítica. Y por último, la fase de recuperación. ¿Qué tenemos a nivel clínico? Entonces, fase febril, dijimos fiebre, que podemos tener deshidratación como complicación en este periodo. La fase crítica, que se caracteriza por la presencia de choque, ¿verdad? O hemorragias, alteración de órganos, que puede haber falla multiorgánica. Y desde el punto de vista laboratorial, siempre hablamos con respecto al dengue, que el dengue es una enfermedad que altera bastante todo lo que se refiere al hemograma, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestro principal parámetro cuando hablamos desde el punto de vista del laboratorio? El hematocrito.
¿Por qué el hematocrito? Porque el hematocrito nos va a dar la señal cuando hay hemoconcentración de que estamos entrando en la fase crítica, ¿verdad? Y también el recuento de plaquetas, que característicamente se ve un descenso de plaquetas, ¿verdad? Que es multifactorial y ese descenso de plaquetas puede ir acompañado de hemorragias también en la fase crítica. Y por último vamos a tener la recuperación de las plaquetas. Desde el punto de vista de la serología, tenemos la viremia, que es durante el periodo febril, ¿verdad? La fase inicial, que tenemos la presencia del virus, ¿verdad? En el organismo. ¿Cómo nosotros podemos determinar ese periodo de viremia? Por PCR, ¿verdad? Que en la práctica no se realiza, ¿verdad? Más bien se realiza para fines epidemiológicos, eh, sobre todo cuando tenemos para ver qué tipo de serotipo está circulando, ¿verdad? Otra forma de diagnosticar en este periodo de viremia es la presencia del antígeno NS1, ¿verdad? Que también tenemos los primeros 5 días y con mayor, digamos, presencia los primeros 3 días. La presencia de los anticuerpos recién aparece a partir del 5.º o el 7.º día, o sea, no vamos a tener en la fase aguda la presencia de anticuerpos. ¿Se entiende este cuadrito? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, si ustedes recuerdan, antes se hablaba del dengue hemorrágico, o sea, la clasificación del dengue era hablar de dengue hemorrágico o un dengue grave. Hoy hablamos de dengue con signos de alarma, ¿verdad? Sin signos de alarma y un dengue grave o severo, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros parámetros para decir que es un dengue probable? El dengue probable es aquella persona que vive o viaja a área endémica. Nosotros, como dijimos, somos un país endémico, ¿verdad? Siempre preguntamos si hay nexo epidemiológico, es decir, si hay circulación del virus. A veces tenemos familias enteras o barrios enteros, ¿verdad? En que van cayendo de a poco los pacientes, ¿verdad? Entonces, siempre es importante investigar el vínculo epidemiológico, el nexo epidemiológico. Entonces, dengue probable, fiebre y dos de los siguientes criterios: náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, rash, la presencia de petequias o el test del torniquete positivo, y característicamente tenemos leucopenia al inicio del cuadro. Y que esto a su vez puede ser o no confirmado por laboratorio. Cuando hablamos de signos de alarma, los signos de alarma son importantes. Ustedes van a ver que cuando nosotros evaluamos un paciente con dengue, siempre tenemos que explicar los signos de alarma. ¿Por qué? Porque esos signos de alarma se presentan ante una complicación probable del dengue o en la fase crítica sería, ¿verdad? Cuando hablamos de signos de alarma, dolor intenso abdominal, dolor abdominal intenso y continuo, ¿verdad? La presencia de vómitos persistentes. Cuando hablamos de vómitos persistentes nos referimos a un paciente que no tolera la vía oral y se habla de vómitos de más de 3 episodios de vómitos en una hora o más de 6 en 6 horas. La presencia de acumulación de fluidos como ser ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, sangrado de mucosas, ¿verdad? Ya sea encías, epistaxis. La presencia de alteración del sensorio, ya sea que el paciente está irritable o esté letárgico. Hepatomegalia mayor a 2 centímetros, sobre todo en los pacientes, porque recuerden que normalmente en los niños el hígado es palpable. Hasta los 3, 4 años de edad se palpa el hígado, o sea que esto de hepatomegalia mayor a 2 centímetros serían los mayores. Y laboratorialmente el aumento del hematocrito junto con la rápida caída de las plaquetas. Estos serían nuestros signos de alarma, que nos hablan, como les digo, de que ese paciente con dengue está entrando en la fase crítica. Una vez que entramos o tenemos dengue severo, ¿qué es lo que le caracteriza? El escape severo de fluidos, la presencia de hemorragia severa de diferentes órganos, y podemos tener daño de órganos nobles como ser corazón, hígado y sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, como les dije, el dengue se caracteriza por 3 fases. La fase febril, que tenemos el inicio brusco de fiebre, a veces la fiebre es persistente. Hay niños en los que tienen solo un episodio de fiebre, pero característicamente pueden tener varios días de fiebre. Esta fase, como dijimos, puede durar entre 2 a 7 días. Pueden tener vómitos, dolor abdominal, puede haber cefalea, mialgias, artralgias, dolor retrocular, malestar general. O sea, son síntomas inespecíficos, ¿verdad? Y que, como les dije, que muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con varias otras, con otras virosis, por ejemplo.
Normalmente dura de 2 a 7 días y puede ir seguido de un periodo de mejoría hasta la recuperación completa o puede evolucionar hacia la forma grave. El curso del dengue en sí es impredecible, ¿verdad? Hay personas que ya tuvieron 2, 3 veces y tuvieron formas leves y hay personas que la primera vez ya hacen cuadros graves. Generalmente cuando evoluciona hacia una forma leve, una vez que pasa la fase febril, característicamente aparece un exantema que es pruriginoso. ¿Qué tenemos desde el punto de vista laboratorial en la primera fase? La presencia del hemograma, vamos a tener leucopenia y ya puede haber trombocitopenia leve. La leucopenia generalmente es menor a 4.000, ahora podemos tener 3.000 y muchas veces cuando hacen un hemograma ya ante el primer pico de fiebre, a veces no tenemos todavía alteración laboratorial, ¿verdad? Sería mejor esperar por lo menos 24 horas del inicio del cuadro febril para poder tener alguna ya alteración que nos sugiera este cuadro de dengue. Podemos tener también elevación de las enzimas hepáticas, aumento de GOT y GPT, porque recuerden que el dengue puede cursar también con una hepatitis, o sea, una afectación del hígado por el mismo virus, que es lo que les va a dar las náuseas, vómitos, el dolor abdominal. Tenemos varias condiciones que imitan dengue, sobre todo en esta primera fase. En la fase febril, el síndrome tipo influenza. Antes de que tengamos la pandemia, ¿verdad? Característicamente teníamos que hacer el diagnóstico diferencial con influenza, porque así como el coronavirus se presenta prácticamente igual, ¿verdad? Cefalea, malestar, fiebre, y generalmente en la influenza el cuadro respiratorio no aparece desde entrada. Las primeras 48 horas suele ser solamente fiebre y alteración del estado general, al igual que el dengue. Tenemos varios otros virus acá, como ven sarampión. Sarampión es una enfermedad que en este momento nosotros somos un país libre de sarampión, o sea, se considera una enfermedad erradicada del país. Mononucleosis infecciosa, que también es una enfermedad viral producida por el Epstein-Barr, que también puede producir o dar ese cuadro similar en la fase febril. Chikungunya, ¿verdad? Que también da un cuadro parecido. Cuando tenemos fiebre más exantema, existen varias cuando van a ver más adelante hay una clase que es la de todas las enfermedades exantemáticas. Hay varios virus y varias, incluso bacterias que pueden producir fiebre más exantema. Son enfermedades muy frecuentes en los niños y generalmente están producidas por virus. Puede ser roceola, rubeola, sarampión. Tenemos enfermedades bacterianas como ser la escarlatina, por ejemplo, que está producida por el estreptococo, que también puede producir fiebre más un exantema, solo que el exantema de la escarlatina característicamente es en piel de lija o en piel de gallina y no suele ser pruriginosa y afecta más a los lugares de pliegues, como ser axila, región inguinal, etc. La meningococcemia, que también es una enfermedad que puede presentarse con fiebre y exantema, pero característicamente el exantema de la meningococcemia es petequial y evoluciona muy rápido. Generalmente comienza y en el transcurso de 24 horas ya evoluciona hacia una forma muy grave. Vimos que también durante la fase febril podemos tener náuseas, vómitos o diarrea. Entonces también debemos hacer el diagnóstico diferencial con otros virus, como ser el rotavirus, que generalmente tenemos brotes durante el verano, ¿verdad? Que es característico. Cuando se presenta con manifestaciones neurológicas, porque dijimos que también puede presentar como alteración del sensorio, como ser irritabilidad o a veces somnolencia, entonces hacer el diagnóstico diferencial con meningoencefalitis o convulsiones febriles si es que el paciente convulsiona. Durante la fase crítica, muchas veces cuando se presenta con dolor abdominal intenso y más vómitos, hay que hacer el diagnóstico incluso con un abdomen agudo, ¿verdad? Ya ocurrió incluso que muchas veces es un dengue y se llega a operar, ¿verdad? Sin haber hecho el diagnóstico adecuado o correcto. Entonces, hacer el diagnóstico diferencial con una apendicitis, por ejemplo, ¿verdad? Colecistitis, perforación de vísceras, hepatitis viral, porque dijimos que también el dengue da una afectación hepática, ¿verdad? Que va a tener presencia de aumento de las enzimas hepáticas. La cetoacidosis diabética. Muchos niños que debutan con diabetes se presentan generalmente con dolor abdominal, entonces tener en cuenta como diagnóstico diferencial. Y cuando se presenta ya en la fase un dengue grave que ingresa con un cuadro de choque, hacer el diagnóstico diferencial con
un cuadro séptico. Bueno, si el paciente, una vez terminada la fase febril, presenta signos de alarma, recordar que estamos dando inicio a la fase crítica. ¿Cuándo se presenta la fase crítica? Generalmente, una vez que ocurre la defervescencia de la fiebre, es decir, la fiebre pasa, muchas veces el paciente piensa que está curado, que el dengue terminó, pero es ahí cuando aparecen las complicaciones y la fase crítica. Es en el periodo de efervescencia de la fiebre en el que hay que estar atento ante la aparición de los signos de alarma. ¿Qué es lo que le caracteriza a esta fase crítica? La base fisiopatológica es lo que se conoce como el fenómeno de fuga capilar. Hay un aumento de la permeabilidad vascular que hace que haya hay una acumulación o los líquidos pasan, ¿verdad?, a un tercer espacio y se produce la acumulación de líquidos en lugares como ser el peritoneo para dar lugar a ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico. Cuanto más grave, ¿verdad?, este fenómeno de fuga capilar, mayor acumulación de líquidos en los espacios. Ese periodo de escape de plasma, que es severo, generalmente dura entre 24, 48 hasta 72 horas el periodo crítico. Entonces, siempre estar atentos, ¿verdad?, cuando una vez que cede la fiebre, cuando se presentan signos de alarma porque ese paciente está evolucionando hacia la fase crítica. Estos son los signos de alarma que ya habíamos dicho, ¿verdad? El dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, sangrados, ya sea de mucosas, petequias, equimosis, hematomas, gingivorragias, puede haber hematemesis, puede haber la presencia de melena, ¿verdad? Y en las mujeres, la presencia de menstruación excesiva, un sangrado vaginal. O sea, puede haber sangrados en los diferentes órganos. Estos son los signos de alarma, ¿verdad? La acumulación de líquidos en forma de ascitis, derrame pleural que vamos a poder diagnosticar por la realización de métodos auxiliares como una ecografía, por ejemplo, ¿verdad? Importante ver si hay cambio de fiebre a hipotermia, o sea, es decir, ese paciente que estaba manteniéndose febril y bruscamente hace hipotermia, ahora con sudoración profusa, eso nos habla de que ese paciente se puede estar chocando, incluso, ¿verdad?, postración o lipotimia, de repente el paciente se desmaya, se desvanece, cambios del estado mental, dolor precordial, hepatomegalia, como les dije, más en los niños mayores o en los adultos, adolescentes, también considerar hepatomegalia mayor a 2 centímetros. Por ecografía, también una señal indirecta de que ese dengue es grave es el engrosamiento de la pared de la vesícula, que generalmente está mayor a 4 a 6 milímetros. Y desde el punto de vista del laboratorio, dijimos que inicialmente teníamos leucopenia y podíamos tener ya trombocitopenia. En este periodo de la fase crítica, ¿qué es lo que vamos a tener? Un aumento del hematocrito. ¿Por qué significa eso? Porque ese paciente, como hay fuga capilar, todo el líquido pasa al tercer espacio, entonces hay una hemoconcentración, el hematocrito aumenta. Y característicamente podemos tener que las plaquetas descienden aún más. Esa fase crítica, en los casos más graves podemos tener criterios de choque, o sea, una forma grave, con presencia de pulso débil, podemos tener compromiso visceral, el paciente puede tener hipotensión, puede haber encefalitis, miocarditis o daño hepático severo, en que las enzimas hepáticas incluso pueden estar mayor a 1000, ¿verdad? Ustedes saben que los valores de referencia de la GOT y GPT están alrededor de hasta 40, ¿verdad? Entonces, cuando hay un aumento importante, eso es indicador de daño hepático grave. Y como les dije, el elemento más revelador de la gravedad del escape capilar acá es el aumento del hematocrito. Por eso es que siempre tenemos que tener un hemograma inicial en el que nosotros podamos tener como comparativo, ¿verdad? O sea, tener un hematocrito de ingreso para poder ver si ese paciente está evolucionando hacia una fase grave. Bueno, entonces el dengue grave, que como dijimos, hay extravasación severa de plasma, puede haber choque, acumulación de líquidos con distrés respiratorio, hemorragia severa y compromiso visceral. Y por último tenemos la fase de defervescencia, que es la reabsorción, cuando se produce la reabsorción gradual de todos los líquidos a partir de ese compartimento extravascular. Es decir, todo ese líquido que se fue acumulando se va reabsorbiendo gradualmente. Como nosotros nos damos cuenta, va a ir disminuyendo el líquido. El paciente tiene mejoría del estado general, tiene que estar hemodinámicamente estable, con buena diuresis,
y puede o no aparecer el clásico exantema de islas blancas en un mar rojo. Si ustedes ya vieron paciente con dengue, van a ver que la piel característicamente queda toda roja, rosada, y ustedes aprietan incluso y quedan como áreas blanquecinas. Es muy característico el exantema del dengue, y otra característica es que es pruriginoso, pica mucho, ¿verdad? A veces solo aparecen en palmas y plantas, los niños refieren que le pica bastante, ¿verdad? Desde el punto de vista laboratorial, el hematocrito se estabiliza, es decir, comienza a disminuir otra vez, comienza a haber un aumento de los leucocitos una vez que termina esta fase, y lo último que se normaliza es el recuento de plaquetas. Vimos que incluso en algunos pacientes el recuento de plaquetas puede tardar incluso hasta un mes en recuperar. O sea, nuestro parámetro inicial que se va a normalizar es hematocrito, luego glóbulos blancos y por último plaquetas. Bueno, no sé si da para ver esta imagen. Es como el paciente, el niño está con la piel totalmente eritematosa, ¿verdad? Es generalizado, y existen áreas blanquecinas, que es lo que se conocen como las islas blancas. Bueno, aquí tenemos signos de choque, ¿verdad? Para estar atento ante un dengue grave. Recordar que para medir la presión, en primer lugar, en pediatría tenemos que tener el manguito adecuado a la edad del niño. Y la presión del niño no es igual que la del adulto. Entonces, considerar que la presión sistólica debe estar, para tener signos de choque, menor a 70 en los menores de 1 año, menor a 80 en los menores de 5 y por debajo de 90 en los mayores de 5 años, 70, 80 y 90. La presión de pulso, presión diferencial inferior a 10. Podemos tener que el paciente está pálido, puede haber cianosis, taquicardia, taquipnea, pulso filiforme, ¿verdad? La piel puede estar fría y húmeda como señal de que ese paciente está en choque. Podemos tener también acidosis metabólica, y al estar en choque también podemos tener alteración del sensorio. Tener en cuenta que el dengue en pacientes con comorbilidades puede tener manifestaciones mucho más graves. ¿Cuáles se consideran como comorbilidades? El embarazo es una de ellas. Las edades extremas, vimos que en pediatría en los menores de 1 año el dengue puede ser mucho más grave, y así también en los pacientes ancianos o adultos mayores a 65 años. Enfermedades como ser la obesidad, diabetes mellitus, pacientes desnutridos severos, enfermedades hemolíticas, paciente oncológico o con una enfermedad como colagenopatía, portador de lupus, artritis reumatoide juvenil o cualquier enfermedad sistémica, puede tener una forma más grave. Pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes, que ya de por sí les predispone a un sangrado, también pueden tener manifestaciones más graves con el dengue. Y tener en cuenta como factor de riesgo social. ¿Qué se considera riesgo social? Ese paciente que vive solo, es decir, que de repente puede presentar signos de alarma y que nadie se va a percatar de que está agravándose, ¿verdad? O que no tiene acceso fácil a una unidad de salud. Entonces, estas comorbilidades debemos tener en cuenta, sobre todo a la hora de clasificar y de tratar al paciente. Desde el punto de vista laboratorial, el hemograma, que dijimos que generalmente vamos a tener una leucopenia por debajo de 4.500 con predominio de linfocitos. Recuerden que al ser el dengue un cuadro viral, lo que va a predominar es la linfocitosis con leucopenia. Esa leucopenia generalmente, como dijimos, se normaliza en la fase de efervescencia, que va a ser más o menos allá por el día 10. Les dije inicialmente que en las primeras 24 horas a veces no tenemos todavía alteración del hemograma. E incluso pueden estar con glóbulos blancos normales. La presencia de leucocitosis generalmente es un signo asociado a formas graves, o podemos estar también ante una infección bacteriana secundaria o sobreagregada. Descenso en el recuento de plaquetas, que dijimos que es lo último que va a normalizarse, y el hematocrito aumentado como signo de hemoconcentración. En el caso de un paciente con signos de alarma, esto debemos controlar, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada cuánto vamos a controlar según cómo evolucione el paciente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por los métodos serológicos, aislamiento viral o la presencia de antígenos virales. Dijimos que en la fase de la viremia, que son los primeros 5 días, tenemos la presencia del virus en el organismo, y podemos hacer el diagnóstico por aislamiento del virus por cultivo o por PCR, que es la fase virémica. Esto de PCR
en la práctica no hacemos, ¿verdad? Uno por el costo y otro porque ya nos guiamos más bien por el nexo epidemiológico y el hemograma y el cuadro clínico, ¿verdad? Sí se realiza por PCR cuando queremos ver si hay algún nuevo serotipo que está circulando y que sabemos que puede estar asociado a formas más graves. Una forma más fácil o más accesible es la presencia del antígeno NS1, que también está presente en la fase de la viremia. Esto se ve en los primeros 5 días y con mayor frecuencia incluso en los primeros 3 días. La presencia de anticuerpos, que ya nos habla de que ese paciente está creando anticuerpos contra el virus, vamos a tener recién después del 5.º o incluso del 7.º día. Recordar que la presencia de IgM es infección actual y IgG ya es cicatriz serológica. La presencia de IgG nos habla de que ese paciente ya tuvo en algún momento dengue, ¿verdad? Muchas veces creo que el test que le hacen en el hospital ya mide de una vez NS1, IgG e IgM, ¿verdad? Y a veces le hacen al ingreso y el paciente lo que tiene positivo es IgG, pero tiene antígeno negativo y IgM negativo. ¿Qué significa eso? Que ese paciente ya tuvo dengue previamente, ¿sí? Por eso su IgG está positivo. ¿Cuándo nos sirve la IgG para diagnóstico en una fase aguda? Solo si tenemos una IgG previa y acá vemos que hay un aumento del título de anticuerpos y que se requiere que sea 4 veces más. Generalmente en los estudios que se hacen acá a nivel del hospital no se cuantifica, ¿verdad? No se mide, solo te dice positivo o negativo. Entonces recuerden, IgM es infección actual, IgG ya es cicatriz serológica, o sea que ese paciente ya tuvo, y para el periodo de la viremia o los primeros días, lo que vamos a tener es el antígeno NS1 o por PCR. Bueno, diagnóstico diferencial, ya vimos que hay varias enfermedades que pueden simular, ¿verdad? Según la forma clínica de presentación. No les voy a repetir esto porque ya habíamos hablado. ¿Cómo dividimos el dengue para lo que se refiere al tratamiento? Se dividen en 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es aquel dengue que no tiene signos de alarma, es decir, es aquel paciente que está febril, con cefalea, mialgias, pero sin signos de alarma y también sin comorbilidades. ¿Cómo vamos a tratar el dengue? Recuerden que al ser, en primer lugar, es un manejo ambulatorial y al ser un virus no tiene un tratamiento específico. Por lo tanto, el tratamiento va a ser sintomático. ¿Qué significa eso? Que vamos a tratar según los síntomas que presente el paciente. Se recomienda el uso de paracetamol para tratar la fiebre o la cefalea o el dolor de cuerpo que presenta característicamente el paciente. La dosis de paracetamol en pediatría es 10 a 15 miligramos kilo peso dosis. ¿Qué significa esto? Si el niño tiene 10 kilos, yo le voy a dar 100 miligramos cada 6 horas si presenta fiebre. La dosis máxima es de 60 miligramos día, ¿verdad? Kilo día. Y en el adulto la dosis máxima es de 4 gramos por día. No se recomienda el uso de AINES como aspirina, ibuprofeno. ¿Por qué eso? Por el riesgo que presenta, ¿verdad? De presentar ya o potenciar el sangrado que ya de por sí se puede ver en el dengue. Aumentar la cantidad de líquidos vía oral, aumentar la ingesta de vía oral, y se recomienda el control médico cada 24 horas hasta 48 horas luego de ceder la fiebre. ¿Por qué esto? Porque dijimos que es el periodo en el que pueden aparecer los signos de alarma que nos indica que está evolucionando hacia una forma grave. Siempre que el paciente con dengue o ante un potencial dengue, nosotros debemos enseñarle y indicarle cuáles son los signos de alarma para que en caso que se presente puedan consultar de forma urgente. El grupo B se divide en 2 grupos. Tenemos el grupo B1, que son pacientes con dengue con comorbilidad pero sin signo de alarma. Es decir, un paciente que solamente presenta forma leve, pero puede ser un paciente diabético, puede ser un niño que tenga una cardiopatía, un niño asmático, puede ser un paciente que tenga insuficiencia renal crónica, cáncer o lupus, ¿verdad? O sea, una comorbilidad pero sin signos de alarma. Se sugiere la internación para observación porque sabemos que son pacientes que pueden presentar formas graves, líquidos de vía oral supervisado, o sea, controlar que ese paciente esté ingiriendo líquido, porque recuerden que una de las complicaciones que podemos tener en la fase febril al inicio es la deshidratación, entonces líquidos abundantes. Si no tolera la vía oral, hidratación endovenosa a dosis de mantenimiento,
salvo que esté deshidratado. Y si está deshidratado, ver según fórmula si va a ser un leve, moderado o grave, ¿verdad? Si presenta sangrados como epistaxis, considerar taponamiento, ¿verdad? Y reevaluar según la evolución clínica. Si el paciente presenta signos de alarma, pasa al grupo B2. El grupo B2 es aquel paciente que tiene dengue con signos de alarma. Signos de alarma tienen que conocer. Todo esto que estamos hablando es tema de examen, ¿verdad? Y se pregunta signos de alarma cuando se presenta y muchas veces no recuerdo. El B2, entonces también es un paciente que va a estar internado. Hay que estabilizar al paciente, oxigenarle, ¿verdad? En pacientes que tengan signos tempranos de choque, de repente ya están con alteración del sensorio, irritables, pueden tener pulsos débiles, filiformes, entonces oxigenación, líquidos, endovenoso, ya sea Ringer o solución salina, se hace una carga de 10 ml kilopeso en 1 hora y se reevalúa. Si el paciente está estable, se pasa a solución salina dextrosalina y el goteo que se va a hacer es 7 ml kilopeso hora en los menores de 15 kilos o si tiene más de 15 kilos, 5 ml kilopeso hora. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a suponer que es un paciente que tenga 10 kilos. Entonces se le hace una primera carga que va a ser 100 ml a pasar en 1 hora y reevaluar. ¿Se estabilizó? Se baja a esto, ¿verdad? Va a pasar entonces 70 ml por hora por 2 horas y ahí se vuelve a reevaluar el paciente. Si es mayor a 15 kilos, entonces el volumen que se pasa es menor. Si ese paciente se hizo una carga y no mejoró, se puede repetir la carga, ¿sí? Si mejoró, como dijimos, pasamos a la otra hidratación, en la que se va disminuyendo gradualmente el volumen. Entonces comenzamos con 7 por 2 horas, después bajamos a 5 ml kilopeso hora en los menores de 15 o 3 ml kilopeso hora en los mayores de 15 por las siguientes 2 horas. Ahí se sugiere controlar un hematocrito, ¿verdad? Para ver cómo está ese paciente. Si el hematocrito está igual o en descenso, pasamos a la hidratación de mantenimiento. Recuerden que uno de los riesgos en esta fase con la hidratación es sobrehidratarle al paciente. Muchas veces, ¿verdad? Haciendo cargas, podemos pasarnos en los líquidos, por eso que es importante ir controlando el hematocrito también. Y si ya está entonces en descenso el hematocrito, pasar a una hidratación de mantenimiento. Si el hematocrito sigue en ascenso, es decir, ese paciente sigue hemoconcentrado, sigue habiendo fenómeno de fuga capilar, se repite la carga. Es importantísimo hacer un balance estricto, ¿verdad? Monitorizar los signos vitales cada 15 a 30 minutos porque es un paciente grave. Entonces tenemos que tener presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, diuresis es muy importante, ¿verdad? Si ese paciente está orinando o no, ¿verdad? Y un balance estricto. Si hay presencias de hemorragias moderadas, como ser epistaxis, gingivorragias, pero la hemoglobina y el hematocrito está estable, no se sugiere transfundir, solamente pasar soluciones cristaloides. Si ese paciente presenta signos de choque, pasa al grupo C. Entonces tenemos esos grupos. Grupo A, dijimos que es dengue sin signos de alarma y sin comorbilidad, tratamiento ambulatorial. Grupo B, tenemos B1 y B2. B1 es dengue sin signos de alarma, pero con comorbilidad, es solamente hidratación de mantenimiento, y el que presenta signos de alarma ya es oxígeno, hidratación endovenosa, se hace carga, la carga se reevalúa y después se van bajando gradualmente los líquidos. Tener siempre el hematocrito para evaluar y según eso se pasa a un nuevo mantenimiento. El grupo C es aquel paciente que está chocado. Bueno, antes de pasar al grupo C, vamos a hablar de qué laboratorio es importante pedir a ese paciente que le internamos, ¿verdad? Con un dengue grave, con un grupo B2. Entonces, de inicio, lo más importante es tener nuestro hemoglobina hematocrito para poder controlar, ¿verdad?, cómo evoluciona el paciente. Luego que se hizo la carga de líquidos, volver a controlar y ya después pasamos a cada 6 o 12 horas si el paciente está estable. Plaquetas, hacer cada 24 o antes, ¿verdad?, según sangrado. Esto del hematocrito que hacer a las 2 horas a veces no es posible, ¿verdad?, porque por la limitación que tenemos desde el punto de vista laboratorial. A veces ya todavía no tenemos el resultado que ingresa y ya tenemos que hacer otra vez un nuevo control. Entonces, a veces no es tan dinámico así, pero es lo que dice el protocolo y lo que se sugiere. Tipificación, ¿verdad? Porque es un paciente que eventualmente puede requerir transfusión. Perfil renal, perfil hepático,
gasometría si es un paciente grave, ¿verdad? Electrolitos, proteínas, albúminas y orina simple. Desde el punto de vista de las imágenes, una ecografía, ¿verdad? Para ver la cantidad de líquido que hay en abdomen, si hay derrame pleural también, ¿verdad? Importante. Radiografía de tórax, porque muchas veces incluso simulan una neumonía, ¿verdad? Y es solamente el derrame que están acumulando. Y ecocardio según la evolución del paciente para ver si hay derrame pericárdico o falla cardíaca también. El grupo C sería aquel paciente que es grave, el dengue grave con choque. Lo ideal sería que esté en una UTI, ¿verdad? Pero sabemos que también no siempre es posible tener disponible una UTI, entonces tenemos que estar preparados como para hacerle la atención primaria en el servicio de urgencia o en la sala o donde nos toque. Entonces no podemos esperar a derivar para tratar al paciente. Tenemos que tratar en donde nos toque, en el lugar de primera atención, ya sea en la urgencia, en el puesto de salud o en lo que sea, pero hacer lo básico, por ejemplo. ¿Qué es lo primero? Es un paciente grave, entonces oxigenar alto flujo, incluso considerar CPAP nasal. Líquidos, vimos que en el tratamiento del B1 la carga se hace a 10 ml por kilo peso y en una hora. En el paciente que está chocado, que está en choque, ¿verdad? La fase se hace lo mismo con Ringer o con suero fisiológico. Nunca hacer cargas con glucosado, ¿verdad? Nunca. Siempre va a ser con Ringer o suero fisiológico. Y acá hacemos a 20 ml por kilo peso, pero en bolo, ¿verdad? O sea, es un goteo rápido, abierto. No va a pasar lento en una hora como fue en el B1. Y esta carga se puede repetir cada 20 minutos hasta 3 veces, o sea, hasta llegar a un volumen de 60 ml por kilo peso hora. Y vamos monitorizando presión, pulsos, la coloración, la saturación del paciente, la diuresis, ¿verdad? Si ya hicimos 3 cargas y el paciente sigue inestable, o sea, no se ha estabilizado, sigue todavía con signos de choque, hay que medir la PVC, que es la presión venosa central, para ver si podemos seguir dándole o no más líquidos, ¿verdad? Si la PVC está por debajo de 8, podemos seguir dando líquidos para mantener presión o tener también una diuresis. ¿Cuál es una diuresis adecuada? Un cc kilo peso hora. Si hay acidosis, corregir eso. Si hay hipoglicemia, también corregir. Una vez que hicimos las cargas y si el paciente estabilizó, quiere decir que mejoró presión, frecuencia, diuresis, etc. Entonces pasamos a la siguiente hidratación. Acá vamos a pasar a 10 ml kilo peso hora por 2 horas. Y después de eso bajar a 7 y 5, igual que el grupo B1, grupo B2, y 5 o 3 en las siguientes 2 horas. Una vez que el paciente está estable, hidratación de mantenimiento. Si el paciente sigue en choque, medir otra vez hematocrito. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Si ahí medimos el hematocrito y el paciente está con choque persistente, si nosotros tenemos que el hematocrito sigue en ascenso, o sea, sigue hemoconcentrado ese paciente, entonces podemos pensar ya en pasar albúmina, plasma, ¿verdad? Serían nuestras opciones. Al contrario, si el paciente sigue chocado, pero el hematocrito ya está en descenso, o sea, quiere decir que ya no es nuestro fenómeno de fuga capilar, ¿qué es lo que podemos pensar? Que ese paciente está sangrando. Aunque nosotros no veamos, puede haber alguna hemorragia interna, una hemorragia grave que sea potencialmente mortal. Entonces, considerar que si cayó el hematocrito, vamos a suponer que ese paciente entró con 46 de hematocrito, le hidratamos, le hicimos las cargas y sigue chocado, pero el hematocrito está menor a 40 y una hemoglobina menor a 10, ya pensamos en un sangrado interno y vamos a pasar glóbulos rojos concentrados, ¿sí? Ustedes ven que acá no vamos a esperar que la hemoglobina esté en 5. Acá ya habla de hemoglobina de bajo a 10. ¿Por qué? Porque ese paciente ingresó, estaba hemoconcentrado y ese nivel no es tan real, ¿verdad? Por la hemoconcentración que tiene el paciente. Entonces, menor a 10, hematocrito menor a 40, transfusión de glóbulos rojos concentrados. ¿En cuánto se pasa? Glóbulos rojos se considera 10 a 15 ml kilo peso y se hace un goteo de 2 horas más o menos. Si a pesar de la transfusión de glóbulos rojos el paciente persiste con sangrado o persiste en shock, pensar también en que hay que hacerle concentrado de plaquetas. Ustedes vieron que acá en ninguna parte hablamos que de entrada ya le transfundimos. O sea, lo importante y la base de todo es la hidratación, medir los parámetros, ¿verdad? Los signos vitales, balance estricto y el control del hematocrito para ver hacia dónde nos vamos, si seguimos hidratando o si le transfundimos al paciente. ¿Qué es otra cosa que tenemos también que valorar
Si hay un choque persistente, hablamos que puede haber, ¿verdad?, pérdidas o sangrados, puede haber un sangrado a nivel del sistema nervioso central, puede haber falla de bomba, ¿verdad? Porque dijimos que en el dengue grave podemos tener afectación del corazón, sistema nervioso y del hígado. Entonces, cuando tenemos afectación por miocardiopatía, podemos tener una insuficiencia cardíaca. Entonces, no es que el paciente esté sangrado, sino que sigue chocado porque hay falla de bomba. En ese caso, si hay falla de bomba y a pesar de todas las cargas, considerar inotrópicos, dopado, gut, etc. ¿Hay algo que quieran preguntar hasta ahora? ¿O entienden todo? Hasta ahora está muy claro, doctora. Bueno, seguimos entonces. Bueno, el dengue, yo me acuerdo cuando comenzamos a ver dengue, allá por el 90, algo que fue la primera vez cuando yo vine recién al Alto Paraná, hace más de 20 años. Todos los pacientes con dengue nos derivaban como interconsulta para el hematólogo. ¿Por qué? Porque nadie entendía y nadie conocía, y todos los pacientes plaquetopenia, leucopenia, ¿verdad? Y al comienzo incluso pensaban todo en leucemia, en enfermedades hematológicas, ¿verdad? Después, a medida que fuimos conociendo, así como también ahora vamos conociendo el COVID, por ejemplo, eso fue pasando, pero característicamente el dengue es una enfermedad que da alteraciones hematológicas en todas las series, ¿verdad? Y tenemos que el sangrado en el dengue puede verse por una combinación de varios factores. Tenemos plaquetopenia, o sea, trombocitopenia, trastornos de la coagulación y tenemos también vasculopatías. La trombocitopenia, es decir, el descenso de las plaquetas, es multifactorial. Una de las causas es que el virus produce una supresión a nivel de la médula misma, ¿verdad? Es decir, un efecto del virus a nivel medular. Por eso es que a veces tarda más, ¿verdad?, en la recuperación en las plaquetas. Tenemos que también, como hay un fallo endotelial o hay un aumento de la permeabilidad capilar, las plaquetas quedan adheridas también al endotelio, ¿verdad? O sea que muchas veces tenemos un recuento bajo, pero no porque no hay, sino porque están todas adheridas. Y también se describe que antes el virus se produce presencia de anticuerpos antiplaquetas que ocasionan la destrucción de las plaquetas. O sea, tenemos supresión a nivel medular para que no se produzca, tenemos destrucción por anticuerpos antiplaquetas y tenemos que las plaquetas también se adhieren al endotelio, o sea, multifactorial. La trombocitopenia, entonces, una de las causas del sangrado. Otra de las causas del sangrado, tenemos alteraciones en la coagulación, en los factores de coagulación. Recuerden que los factores de coagulación se producen a nivel hepático y en el dengue también tenemos falla hepática, o sea, sobre todo en el dengue grave. Al tener falla hepática, ¿verdad?, entonces no se sintetizan muchos de los factores de coagulación y podemos tener disminución de estos factores de coagulación. Uno de ellos, el descenso del fibrinógeno. También tenemos un aumento de la fibrinólisis y podemos tener coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué eso? Secundario al daño endotelial. Y esto está mediado por citoquinas, factor interferón, necrosis tumoral, etc. Y aparte de todo esto, tenemos algo que es muy importante, que es el daño endotelial, ¿verdad? La lesión capilar en el dengue es muy importante, ¿verdad? Por eso que inicialmente ahora prácticamente ya no veo que hagan más, es el torniquete, la prueba de lazo para ver si había o no. Si había petequias, decían, eso ya era señal de dengue. Entonces tenemos plaquetopenia, tenemos alteración en los factores de coagulación y tenemos la lesión endotelial. Todo esto hace como una suma de todo para que pueda haber sangrado. Bueno, ¿cuándo vamos a transfundir? Esto también es un motivo de consulta frecuente. A menudo llaman los residentes, los médicos de guardia, ¿le transfundimos o no al paciente con dengue? Vamos a hablar de los diferentes grupos otra vez. Glóbulos rojos concentrados. Generalmente grupo A y B no requieren transfusión. Generalmente. ¿En qué pacientes nosotros dijimos que vamos a transfundir glóbulos rojos? En aquel paciente grave, el grupo C, que está en choque, y que presenta una caída del hematocrito luego de la administración de líquidos sin mejoría clínica. Es decir, ya le hicimos todas las cargas, el paciente no mejora, permanece inestable, se hace el hematocrito de control y el hematocrito está en descenso. Dijimos que es por debajo de 40 en niños y mujeres y esto sería menor a 10 de hemoglobina y en varones por debajo de 45. Y tener en cuenta siempre esto en relación al hematocrito inicial. Lo ideal es transfundir glóbulos rojos concentrados frescos, menos de 7 días. Recuerden que los glóbulos rojos
duran 40 días almacenados, ¿verdad? Entonces, pasar frescos en lo posible. Entonces, glóbulos rojos solamente en el grupo C, cuando el paciente no mejora después de las cargas y estamos pensando en un sangrado interno y hematocrito por debajo de 40 en la mujer y en el niño y menor a 45 en los varones. Bueno, las hemorragias podemos tener de todos los tipos, ¿verdad? Esto es lo que ya dijimos. Cuando hacemos transfusión de plasma fresco congelado, generalmente el grupo A y B no requieren transfusión. Grupo C, evaluar coagulograma. Vamos a pedirle TP, TTPA, fibrinógeno. Si el fibrinógeno, este 1 es porque el fibrinógeno es el factor 1 de los factores de coagulación. Si el fibrinógeno es menor a 100 miligramos por decilitro, se recomienda pasar crioprecipitado. Si está mayor a 100 miligramos, pero el paciente está consangrado, ver TP y TTPA. Si el TP y TTPA está prolongado más de 1,5 veces su valor, el TP se mide en porcentaje y en segundos. El valor normal es 70 a 100, entre 12 a 15 segundos. Y el TTPA es entre 35 y 45, generalmente el valor normal. Vamos a estar prolongados si tenemos más o menos 60, 70 TTPA y el TP por debajo de más o menos va a estar en 50, 40 para considerar. En esos casos, entonces pasar plasma fresco congelado. El plasma también se hace a 10 ml por kilo. Transfusión de plaquetas. Esto es lo que más preguntan. Porque no sé si ustedes ya pasaron por la sala o vieron pacientes, hubieron muchos pacientes, niños internados en estos días en la sala de polivalentes con dengue, con signos de alarma. Y muchos de ellos con una plaquetopenia muy importante, ¿verdad? A veces tenemos con 6.000 plaquetas, 10.000 plaquetas, pero son niños que están en relativamente buen estado y sin sangrados. Entonces, cuando nosotros pensamos o indicamos transfusión de plaquetas en el dengue, grupo A y B, no. No se hace uso profiláctico, no es le voy a transfundir plaquetas por si sangra. De la misma manera, cuando comenzó el dengue y veíamos estos pacientes con plaquetas tan bajas, se les transfundía concentrado de plaquetas. Pero se vio que esos pacientes que eran transfundidos evolucionaban peor. Entonces, hoy en día ya no se transfunde de manera profiláctica, ¿verdad? Por más que tengan plaquetas bajas. Cuando nosotros transfundimos aquel paciente grave que tiene plaquetas menor de 20.000 y que tiene un sangrado moderado a severo. ¿Cuál sería el sangrado? Por ejemplo, un sangrado del sistema digestivo, sangrado del sistema nervioso central, un paciente que está sangrando en sí. Es decir, si tenemos un paciente estable, un paciente del grupo B2 que está internado y sin sangrado, pero tiene plaquetas menor a 20.000, no se transfunde, solo se controla, ¿sí? ¿Cuándo vamos a considerar también transfusión de plaquetas? En el caso, por ejemplo, de que tengamos una embarazada con un dengue grave, que tengamos que someterle a una cesárea de urgencias. Entonces, en ese caso, vamos a tener que transfundirle plaquetas. Entonces, cesárea de urgencias o con riesgo de sangrado, o si vamos a realizar un procedimiento invasivo. ¿Qué sería un procedimiento invasivo? Hacerle una vía central, por ejemplo. Es un paciente grave, ustedes requieren una vía central y está con plaquetas bajas. En ese caso se recomienda transfundir, ¿verdad? Por el riesgo que presenta. Y si hay un sangrado persistente no controlado y con factores de coagulación corregidos, que fue el caso anterior, ya le pasamos plasma, por ejemplo, TP y TTPA tienen normal, fibrinógeno normal, el paciente sigue sangrando, ahí hacemos transfusión de plaquetas. ¿Cómo se transfunde plaquetas? Una unidad por cada 10 kilos de peso. Si el niño tiene 10 kilos, le vamos a pasar una unidad de plaquetas. Si tiene 50 kilos, 5 unidades. Y el goteo es goteo rápido, no se hace lento como los glóbulos rojos concentrados, porque las plaquetas se inactivan muy rápido. Entonces, el goteo debe ser rápido. Con transfusión de plaquetas no hay riesgo de sobrecarga, porque el volumen de plaquetas es mínimo, ¿verdad? Un concentrado de plaquetas tiene más o menos 15, 20 ml, o sea, es poco el volumen que se pasa, a diferencia del glóbulos rojos que sí podemos sobrecargar. Doctora, Sí, ¿será que podés repetir la dosis de transfusión de plaquetas? una unidad a cada 10 kilos de peso. Gracias. Bueno, plasma en glóbulos rojos es 10 a 15 ml kilo peso. Plasma generalmente a 10 nomás hacemos. Y glóbulos rojos
10 a 15 hasta 20 si es que hay una caída muy abrupta, ¿verdad? Pero 10 a 15 es lo que solemos manejar. Bueno, ¿cuándo nosotros vamos a considerar alta en un paciente con dengue? Un paciente que esté afebril por 48 horas. ¿Por qué eso? Porque dijimos que tenemos que ver si no hay signos de alarma. Mejoría del estado clínico, que esté en buen estado general, que se alimente, buena diuresis, sin dificultad respiratoria, aumento del número de plaquetas y estabilidad hemodinámica sin líquidos endovenosos. Esto es en caso de que es un paciente que esté internado, ¿verdad? Como les dije, hubieron varios pacientes en la sala ahora internados con dengue B2, ¿verdad? Como un estadio B2. Y lo que esperamos es esto, ¿verdad? Son los criterios de recuperación. Si es un paciente ambulatorio, igual controlar, ¿verdad? Que el paciente esté 24 a 48 horas afebril y que no presente signos de alarma. Y si fue un paciente que estuvo grave como un paciente de grupo C, estabilidad hemodinámica. Dijimos que las plaquetas es lo último que se normaliza. No hace falta esperar que se normalicen las plaquetas para darle de alta. A veces siguen esperando porque no tiene, pero si ya está en aumento. Vamos a suponer que es un paciente que ingresó con, no sé, 10.000 plaquetas. Se mantuvo con esas plaquetas durante la internación y más o menos allá por el día 5 o 7 comienzan a aumentar. A veces ya con 40.000 ese paciente puede ir de alta, ¿verdad? Sabemos que ya es o más de 50.000 va a ser ya un nivel seguro para que no presente hemorragias. Entonces no hace falta esperar que se normalice totalmente, ¿sí? Solo que esté en aumento. Porque recuerden que dijimos que lo último que se normaliza es las plaquetas. La misma cosa con respecto a los leucocitos. Pueden ir de alta sin que esté totalmente normal. Sabemos que eso va a recuperar más o menos en 10 días. Bueno, antes de que venga COVID, ayer justamente con nuestro grupo estábamos hablando, no todo es dengue y no todo es COVID, existen también las otras enfermedades. Solamente para hacerle un diferencial, digamos, que también tuvimos casos en el país de Zika y chikungunya, ¿verdad? Que son virus también que producen cuadros muy similares y que también son transmitidos por el mismo mosquito, o sea, por el Aedes aegypti. Zika, ustedes ven que tiene prácticamente lo mismo, fiebre, cefalea, cansancio, dolores musculares, puede tener también rash. Lo que suele tener diferente es que hay una conjuntivitis no bacteriana. ¿Cuál es el riesgo de Zika? Sobre todo en las embarazadas, por el riesgo de secuelas en el recién nacido, ¿verdad? Vimos que las embarazadas que son afectadas por el virus de Zika pueden presentar microcefalia, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. Prácticamente el cuadro clínico es muy parecido. Chikungunya, lo que le diferencia es que presenta mucho más dolor articular, o sea, la artralgia es mucho más importante. Pero después, en general, el cuadro es muy similar. Creo que hoy en día prácticamente ya la gente se olvidó de estas enfermedades porque estamos muy concentrados en lo que es COVID y dengue. Realmente, normalmente tenemos el brote de dengue generalmente en el verano, ¿verdad? Pero hace como un mes que tenemos varios, así, un aumento importante de los casos de dengue. Y como les digo, lo que pasa en sala, van a ver que a veces la mitad de la sala es dengue con signos de alarma, o sea, grupo B2. Importante con respecto al dengue, que sepan las fases, las 3 fases, el cuadro clínico, signos de alarma y el tratamiento a quienes le van a internar, ¿verdad? Ese esquema generalmente de la hidratación tenemos está pegado en la urgencia y en la sala, ¿verdad? Sabemos que no es muy fácil recordar todo ese esquema, pero sí recordar y saber que tienen que hacer las cargas, tienen que hacer los controles de hematocrito y un balance estricto del paciente. Bueno, esto es lo mismo que ya les dije, ¿verdad? Prácticamente es igual. Fiebre, mialgias, artralgia. El rash presentan los 3. El dolor, conjuntivitis, lo que tiene es Zika. La presencia de enopatías a veces también se puede tener. Hepatomegalia más en chikungunya. Leucopenia y trombocitopenia generalmente dengue y chikungunya presentan también. Zika no. Y sangrado que es más del dengue. Los otros no presentan sangrados. Como les dije, el riesgo de Zika es en la embarazada, ¿verdad? Por las secuelas o las que producen el recién nacido, y chikungunya que deja mucha artralgia como secuela. Por eso se llama también la enfermedad rompehuesos. Bueno,
¿Alguna pregunta? Les quería hablar también con respecto, que me olvidé de poner acá en la diapositiva, es que hoy en día tenemos vacuna contra el dengue, ¿verdad? La vacuna contra el dengue es una vacuna de virus vivo atenuado y son 3 dosis que hay que poner en el transcurso de 1 año. Se aplica una dosis en el día 0, digamos, a los 6 meses y al año. Y se considera que recién después de las 3 dosis ese paciente está inmunizado o con cierta protección. Por eso que no se consideró y no entró mucho la vacuna del dengue, por el tiempo largo, ¿verdad?, que requiere para estar protegido. Otra cosa, inicialmente se les vacunaba sin estudio serológico, o sea, en sucio, digamos. Pero se vio que pacientes que no tuvieron dengue previamente y que fueron vacunados, les dio forma mucho más grave de la enfermedad. Entonces, la recomendación hoy en día es que para que te vacunes contra el dengue, ya hayas tenido dengue en algún momento. O sea, tenés que tener una serología positiva, o sea, IgG positiva para dengue. Y por todas esas cosas, yo creo que prácticamente no pudo ser introducida la vacuna a nivel de salud pública, ¿verdad? Porque hay que hacer serología previa, el tiempo es largo, no se puede usar, por ejemplo, como una vacuna contra viajes, ¿verdad? Gente que viene, que planea venir, por ejemplo, a un área endémica, el tiempo de vacunación es muy largo, ¿verdad? Con una dosis no se considera que está protegida aún. Y tampoco, otra cosa importante, no se le pueden poner a las embarazadas por ser virus vivos, ¿verdad? Sabemos que la embarazada es uno de los grupos de riesgo. Bueno, y aparte es muy costosa. Cada dosis está cerca de los 700.000, ¿verdad? Entonces, es una vacuna cara y a mi parecer no muy práctica, ¿verdad? No sé si hay algo que quieran preguntar, si quedó claro, a quién se le transfunde, a quién no. Siempre están preguntando. Sí, doctora, quedó muy claro todo. Bueno, ¿algo que quieran preguntar? ¿Algo que no entendieron? Está todo. Sí, Bueno, está entonces. Álvaro les va a llamar la lista. Y bueno, nosotros vamos a quedar para la próxima semana para dar vacunas. ¿Está está bien? bien, doctora. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, doctora. Ajá. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, doctora, gracias.